Hola chicos, muy bien, buenas tardes. Aquí nos encontramos en un nuevo video tutorial, en este caso el número 7, en donde se aborda las funciones del lenguaje. Es totalmente relevante las funciones del lenguaje, una por ser un tema prioritario para primer año del nivel secundario y dos porque las funciones del lenguaje se interrelacionan se interrelacionan de una manera muy importante con los elementos del circuito de la comunicación. Ya lo vamos a ver ahora. Dentro de las funciones del lenguaje, bueno, para un poco explicarlas, este tipo de funciones del lenguaje representan los distintos modos de transmitir un mensaje. Cada una de las funciones del lenguaje se relacionan con la intención comunicativa que tiene el emisor y prioriza un elemento del circuito de la comunicación, como muy bien le estaba diciendo. Se distinguen 6 distintos tipos de funciones del lenguaje. Vamos a ir explicando una por una. Vamos con la primera función del lenguaje, que es la referencial. La función del lenguaje referencial tiene como elemento del circuito de la comunicación priorizado al referente. El referente. ¿Por qué el referente? Porque lo que interesa es el tema del cual se trata el mensaje. Ahora, la intención que tiene la función del lenguaje referencial es la de transmitir información. Es la de transmitir información. Muy bien, ahí tenemos la función del lenguaje referencial. Ahora vamos a la función del lenguaje emotiva, la segunda. Emotiva o también se la llama expresiva. Lo pueden encontrar de esas dos maneras. La función del lenguaje emotiva o expresiva en el elemento del circuito de la comunicación el cual prioriza es en el emisor. Y la intención que tiene en el momento de utilizar la función del lenguaje emotiva o expresiva es la de comunicar. ¿Qué es lo que va a comunicar? Va a comunicar sentimientos, también va a comunicar deseos y también, por último, va a comunicar, puede ser también, experiencias. Es decir, que expresa o comunica lo que siente el emisor en ese momento que emite el mensaje. Vamos con la tercera función del lenguaje, que es la función del lenguaje apelativa. La función del lenguaje apelativa se centra en el elemento del circuito de la comunicación que es el receptor. Es en el receptor. Y la intención que tiene el emisor en el momento de utilizar la función del lenguaje apelativa es la de influir, pero no solo influir, sino también convencer. Convencer o también persuadir. ¿Persuadir a quién? Al destinatario. ¿Influir a quién? ¿Convencer a quién? Al destinatario. Es decir, la intención del emisor es tratar de hacer de que el receptor haga lo que él le dice. Esa es la función del lenguaje apelativa. Muchos de nuestros papás la utilizan cuando nos dan órdenes para ir a acomodar el cuarto, para ir a estudiar, para ir a hacer los mandados, ¿sí? Es decir, utilizan la función del lenguaje apelativa. ¿Por qué? Porque quieren que hagan lo que ellos le están diciendo, ¿sí? Vamos con la cuarta función del lenguaje, que es la poética. La poética, o también se llama estética, lo pueden encontrar de las dos maneras, ¿sí? La función del lenguaje poética o estética se centra especialmente en el mensaje y la intención que tiene es la de llamar la atención sobre la forma. Aquí vamos a colocar llamar la atención sobre la forma. ¿Por qué dice llamar la atención sobre la forma? Porque, ¿qué es la forma? Es decir, es la forma en la cual se entona y se dicen las palabras, ¿sí? Es decir, que la musicalidad y aborda pura y exclusivamente lo estético,
¿sí? ¿Por qué? Porque logra un efecto estético. Esta función del lenguaje poética o estética se encuentran esencialmente en toda la literatura, ¿sí? Y no vayan a confundirse porque es un error normal creer que porque dice poética alude únicamente a los poemas. No, es a toda la literatura: poemas, poesías, cuentos, narraciones, leyendas, mitos, novelas, absolutamente todo. Vamos con la quinta función del lenguaje, que es la metalingüística. La función del lenguaje metalingüístico se centra en el elemento del circuito de la comunicación, que es el código. ¿Por qué se centra en el código? Se centra en el código porque el emisor tiene la intención de reflexionar. ¿Sobre qué? Reflexiona sobre la lengua. Es decir, que lo que busca es tratar de decodificar el código lingüístico para poder entender el significado de las palabras. Esta función del lenguaje la encontramos mucho en los diccionarios, por ejemplo, cuando vamos a buscar el significado de una palabra, ¿sí? Ahí, o por ejemplo, cuando dicen, a ver, ¿cómo se escribe vaca? ¿Con B larga o con B corta? Entonces ahí lo que estás haciendo es usando la función del lenguaje metalingüístico. ¿Por qué? Porque estás decodificando el código lingüístico. La última función del lenguaje es la función del lenguaje fática. Fática o de contacto, también se llama de contacto. Yo les doy las dos formas en las que se dice porque lo pueden encontrar de las dos maneras, en la cartilla, en la teoría o en donde busquen ustedes. La función del lenguaje fático de contacto se centra en el canal dentro del circuito de la comunicación, dentro de los elementos del circuito de la comunicación. Y la intención que tiene en el momento de utilizar la función del lenguaje fática es la de verificar. ¿Verificar qué? Verificar si el canal está abierto. Si el canal está abierto. ¿Sí? Es decir, verifica de que si el medio por el cual transcurre el mensaje funciona correctamente. ¿Sí? Generalmente nosotros lo utilizamos con nuestros celulares cuando por ahí tenemos algún tipo de interferencia o no tenemos señal de donde estamos hablando, entonces siempre estamos verificando. ¿Me escuchás? ¿Estás entendiendo lo que te estoy diciendo? Entonces lo que estás haciendo ahí es con el receptor tratar de verificar si verdaderamente está funcionando bien el canal, es decir, el medio por el cual transita el mensaje. Bueno, ya habiendo explicado cada una de las funciones, me gustaría muchísimo poder hacer un resumen, pero para hacer un resumen lo quiero hacer junto con las funciones del lenguaje. ¿Sí? Para que se pueda entender por qué una se autoalimenta de la otra, ¿sí? Porque tienen una relación muy intrínseca entre unos y otros. Es por ello que aquí yo voy a copiarle el esquema del circuito de la comunicación, en donde tenemos por un lado el emisor, por otro lado el mensaje, así también tenemos un receptor, hay un referente, también hay un código y hay un canal. ¿Sí? Emisor que emite el mensaje, mensaje que es lo que se está diciendo, lo que se está transmitiendo, receptor que es quien recibe y decodifica el mensaje, el código que puede ser verbal o no verbal, como lo vimos en el video tutorial sobre la comunicación. El canal, ¿sí? Que el canal es el medio físico por el cual transcurre el mensaje, y el referente, que es el tema del cual se trata el mensaje. Muy bien, ahora, teniendo ya el circuito de la comunicación, es importante saber cuál es la función del lenguaje que prioriza cada elemento del circuito de la comunicación. Habíamos dicho que la función referencial prioriza al referente.
Entonces aquí vamos a colocar función referencial. ¿Sí? Importantísimo, es decir, que prioriza al referente. ¿Por qué? Porque interesa el tema del cual se trata el mensaje. La función del lenguaje referencial la podemos encontrar, por ejemplo, en los noticieros, ¿sí? En los diarios, en la radio cuando se dan las noticias. Ahí se utiliza la función del lenguaje referencial, porque lo que interesa es el tema del cual se está transmitiendo el mensaje. No interesa ni el emisor, no interesa el receptor, ni el canal, ni el código. Interesa el referente, es decir, el tema del cual se transmite, del cual se está hablando. La segunda función del lenguaje era la emotiva o expresiva, en donde es el emisor el elemento priorizado. Acá le vamos a poner emotiva. Emotiva o expresiva. ¿Por qué? Porque es cuando el emisor lo que hace es transmitir los sentimientos y emociones que tiene, ¿sí? Por ejemplo, cuando nosotros escuchamos a un compañero que por ahí tiene problemas en su casa, con la familia, con la novia, ¿sí? Entonces, lo que está haciendo ese compañero es usar la función del lenguaje emotiva o expresiva porque expresa sus sentimientos y emociones. También tenemos la función del lenguaje apelativa. En la apelativa, el elemento priorizado es el receptor. En la función del lenguaje apelativa, acuérdense de que lo que se intentaba era influir sobre quién, sobre este señor, sobre el receptor, sobre este elemento del circuito de la comunicación. Porque lo que se quiere es persuadir al receptor para que haga lo que yo le estoy diciendo. La siguiente función del lenguaje era la poética, y la poética o estética se centraba especialmente en el mensaje. Poética o estética. Entonces, aquí ustedes se van dando cuenta cómo cada función del lenguaje tiene su elemento del circuito de la comunicación. Poética o estética se lo utiliza cuando se está leyendo un texto literario, cualquiera fuera su género, o cuando, por ejemplo, ustedes se encuentran con sus novias, les hablo a los varones, ¿sí? O a las chicas también, ¿por qué no? Sí, que se encuentran con sus novios o novias y los varones generalmente apelan a algún poema romántico, ¿sí? Lo que tratan es de embellecer las palabras para que el receptor se sienta totalmente enamorado o enamorada, ¿no? Entonces ahí utilizas la función del lenguaje poética o estética. La penúltima función del lenguaje es la metalingüística y esa se centra especialmente en el código. Metalingüística. ¿Sí? La función del lenguaje metalingüística se centra en el código. ¿Por qué se centra en el código? Porque lo que hace es decodificar el código lingüístico, es decir, saber cuál es el significado de las palabras, ¿sí? Por ejemplo, cuando, muy bien yo les decía, hace rato le daba el ejemplo de cuando no entendemos nosotros una palabra que está en las cartillas que nos dan los profesores, en la teoría que nos dan los profesores, entonces inmediatamente ¿dónde vamos? A buscar al diccionario. Entonces ahí estamos utilizando la función del lenguaje metalingüística, porque lo que queremos es decodificar el código lingüístico. Y por último, tenemos la función del lenguaje fática que queda para el canal. La función del lenguaje fático sí se centra en el elemento del circuito de la comunicación que es el canal. ¿Por qué? Porque lo que hace es verificar si el medio por el cual transita el mensaje funciona bien. Muy bien, bueno, espero de que les haya sido muy útil la explicación sobre las funciones del lenguaje y su interrelación que tiene con el circuito de la comunicación. Nos estamos viendo pronto.